Seguimos en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Estamos ya casi a la recta final de este programa, en el que vamos a conversar en este momento con don Oscar Osorio sobre el tema de familias y sobre todo arropando este mes de las vocaciones. Y vamos a descubrir todo, cómo es que la familia, don Oscar, juega este papel tan fundamental para el surgimiento de las vocaciones religiosas. Mira que es interesante el hecho de saber entender que la misión de una familia es de un papá, de una mamá, es conducir a sus hijos, acompañar a los hijos para que descubran el sentido del para qué existo. Sí. Un principio vocacional es eso, para qué existo. Si lo vemos desde el aspecto espiritual, la vocación, la palabra vocación viene del latín vocatio, que significa llamada. Sí. Entonces, hablar de la vocación desde la perspectiva de la familia es entender que papá y mamá somos los primeros, o deberíamos de ser los primeros promotores vocacionales. Pero ¿de qué papá y de qué mamá estamos hablando? De aquel papá, de aquella mamá que participa de la vida de la iglesia. Claro. Entonces, la vocación desde la familia hay que proponerla como un posible camino. Por ejemplo, aspirar a que uno de los hijos sea sacerdote, religiosa, el matrimonio, pero hay una vocación que miro que hasta en la misma publicidad aquí no la toman en cuenta. Ajá. Es la vocación de la soltería. Sí. Es otra opción también. La soltería es una vocación. Sí, sí. Claro, como nos enfrascamos en el tema de la vida eclesial, pues sí, queremos sacerdotes, religiosas, matrimonios santos, pero también solteros, laicos, santos. Entonces, ese es el trabajo que nos toca a nosotros como padres. Orientar, inducir a los hijos a que se hagan la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Para qué existo? Y qué bueno que toca ese tema, don Oscar, el tema de la soltería. Pero hablemos un poco de qué tipo de soltería. Porque podemos tener una soltería en el mundo, como dice San Pablo, en la corriente del mundo. Voy a misa de vez en cuando, llevo una fe light, pero la soltería también implica un compromiso. Sí, es que la soltería vivida a la luz del Evangelio. Así es. La soltería vivida a la luz del Evangelio es primero vivir en castidad. Así es. ¿Verdad? Luego tener cierta experiencia de consagración. Por ejemplo, yo admiro a una mujer laica que vive su soltería de una manera impresionante, la hermana Diana Sánchez. Vive un estado de soltería, sirviendo desde mucho tiempo, desde muchos años atrás, desde su vocación de soltera, al servicio de la misión. Entonces, ese sentido de consagrarse, ese sentido de castidad, ese sentido de buscar honrar al Señor desde el servicio, desde la propia vida. Y tener una vida sacramental muy activa, porque no podemos tenerla de vez en cuando. Claro. También creo yo que influye, don Oscar, también en esta parte de las personas que deciden llevar una soltería, el tema de la presión social. Porque el entorno muchas veces no colabora con llevar una vida, bueno, si mi vocación no es ni religiosa, ni sacerdotal, ni en matrimonio, pues puedo estar ahí, pero ¿de qué manera yo puedo lidiar con esa presión social de decir, se te está pasando el avión o tenés que mejor buscarte a alguien? Sí, es que la vocación también promueve cierto nivel de convicción. He decidido por este camino, he optado por este camino, no importa lo que me diga el entorno, ya sea familiar, de amistad, de social. Eso también implica en aquel jovencito que está pensando en Dios me está llamando al sacerdocio. Sí. Y entonces él entró, ¿qué vas a hacer? En el mismo grupo juvenil, en la misma comunidad de jóvenes, siempre hay bromas así, ¿no? En vez de generar un estímulo de que voy a estar orando por ti, cuenta con mi apoyo en lo que podamos apoyarte, ya sabes. Entonces siempre hay un sentido de contracorriente al tema de la vocación a nivel de la fe. Siempre es así. Y es ahí donde juega un papel importante la familia, la comunidad católica, para poder ser gestores y promotores de vocaciones que den respuesta a esta realidad de la iglesia del día de hoy. Ahora, don Oscar, hablemos también de aquellos elementos o aquellas claves que las familias deben tener, signos visibles, le llamo yo, para que el hijo o la hija diga, me interesa un poco este tema vocacional. Es decir, papá y mamá, obviamente, tienen que tener sacramento para comenzar. Bueno, debería, ¿no? Debería. Bueno, hay muchos casos que no lo tienen. No.
pero por lo menos ese hábito de ir a la Eucaristía, de estar en alguna pastoral, de vez en cuando ir al Santísimo, esos pequeños actos de fe que digan el niño o la Ok. niña Fíjate bien me algo. atrae. Ese es el ideal. Sí, en algunos casos. Pero yo he conocido casos de hombres que ahora son sacerdotes, donde solo la mamá iba a misa, o solo el papá, o ninguno de los dos. Él empezó a ir a un grupo juvenil y ahí Dios le llamó. Creo que uno de los signos hermosos a nivel del tema vocacional, sí, tiene que ver con todo esto de promover la fe desde la participación de la vida de en la iglesia de parte de papá, mamá. Pero creo que también hay un elemento importante, fíjate, Sí. es el sentido de pertenencia a la parroquia. Cómo este papá, esta mamá, cómo este matrimonio se involucran a la vida parroquial. Y yo creo que una herramienta también que va generando cierta inquietud vocacional es cuando invitamos al sacerdote o a uno de los sacerdotes a casa. Lo invitamos a comer, compartir, y que para los hijos sea como, entre comillas, normal ver a esta figura del sacerdote interactuando fuera del templo, platicando, conversando, comiendo. Entonces eso también va generando cierto estímulo. Es como también invitar a una religiosa Claro. a compartir en casa si tenemos alguna hija y todo eso. Entonces es buscar esos medios. Es válido lo que tú has dicho, Sí. Eucaristía, compromiso y todo, pero también este sacerdote invitarlo a esta religiosa a que participe de una experiencia en familia. Fíjese, don Oscar, que conversaba no hace mucho, cuando fuimos a visitar al seminario mayor allá en Comayagua, platicamos con algunos seminaristas y la mayoría de ellos nos decía que en sus casas no estaban de acuerdo con que ellos tomaran la decisión. Sí. De hecho, uno se fue y dijo, no, bueno, hace poco Janet hizo una historia también de un muchacho que fue futbolista y él dice que se fue nada más y nadie sabía dónde estaba. Y él Correcto. comenzó ese proceso de discernimiento. Pero cómo lidiar con esa parte de, ok, yo ya tomé la decisión, pero tengo una gran presión en mi casa Mira, de que no están de acuerdo. Sí, eso básicamente hay un principio Sí. que dice que toda vocación exige renuncia. Y esa renuncia implica sufrimiento, implica pasar en cierta manera por un desierto, porque no todos te van a aplaudir. Claro. Aún, por ejemplo, en el matrimonio, no todos los familiares pueden decir, oye, búscate otra mejor, hombre. No te conviene. Esa no te conviene, que esto, Sí. que lo otro. Hay casos que me toca atender donde la mamá o el papá de la muchacha que se va a casar empiezan a investigar la vida del futuro yerno Sí. o de la nuera y empiezan a investigar y todo eso. O sea, entonces, no siempre la decisión vocacional, cualquiera que sea, tiene un alto porcentaje de aprobación. Y lamentablemente, vaya, yo traté el caso de un joven que está en una comunidad religiosa ahora, donde le dijo al papá que él quería ser sacerdote y el papá estudió teología, es un laico. Sí. Papá estudió teología, servidor en una parroquia, y el papá le dijo que pensara mejor en otra cosa porque de cura se iba a morir de hambre. O sea, cuando uno ve esos signos contradictorios, claro. es absurdo. Entonces sí hay que promover, hay que apoyar, hay que orientar, pero el testimonio también de cómo nosotros vivimos nuestra fe influye en la vida de los hijos en esa opción vocacional. Y es que también muchas veces en ese caminar se encuentran muchas situaciones, ¿verdad? Usted contaba una experiencia de que es bueno de repente invitar a un sacerdote de vez en cuando. Bueno, cuando la familia comienza, ¿no? En mi caso, cuando nosotros pues, optamos por nuestra vivienda, llevamos a un sacerdote a hacer la bendición del hogar, ¿verdad? Y luego hemos estado viendo pues, en la Eucaristía de nuestra colonia, y hay un sacerdote que siempre le echa la mirada a Frederick, que anda por acá, y le dice, ¿no te gustaría ser sacerdote? ¿O no te gustaría colitar? No sé qué le ve, ¿verdad? Pero por lo menos lo que hablábamos, ¿no? De ciertos elementos que las familias pueden hacer, ¿no? Por lo menos, si es una familia que va a Eucaristía, algún signo le va a llamar la atención. Estos chicos, claro. por ejemplo, en Comayagua, lo que los seminaristas nos decían es que durante el momento culme en el que sintieron el llamado fuerte, no fue tanto por la pastoral, por su papá, sino que
en el momento de la Eucaristía, en la consagración. Ahí muchos de ellos incluso me decían, lloré en ese momento porque ahí sentí fuertemente el llamado. Cuán importante es la Eucaristía como centro de nuestra vida. Sí, es que mira, el culmen de nuestra vida cristiana católica es la Eucaristía, ¿no? Entonces, motivar, generar desde la Eucaristía la experiencia vocacional también es válido. Ahora, por ejemplo, escuchando lo que tú mencionas con tu pequeño, yo aconsejo no insistir mucho en ese tema. Sí. Porque genera presión. Claro. Ahora, sí podemos promover el que sea monaguillo, que sea acólito, eso sí. Entonces, en base a eso, se va promoviendo el hecho de, por ejemplo, qué le gusta de la Eucaristía, todo esto. Entonces, preguntas así. Entonces, todo eso va generando cierta inquietud que también trae como respuesta el sí o el no de la persona. Y es que, don Oscar, también algo que me llama la atención sobre este tema, porque es muy importante poder conversarlo, la fe, el camino con el Señor. Yo siempre les digo a los hermanos cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, no debe ser una camisa de fuerza, no debe ser algo que nos obligue, incluso a nuestra propia voluntad, solo porque tenemos que cumplir ciertos rituales como los fariseos, ¿no? Como lo dice el Evangelio. Sí, correcto. Es decir, la fe tiene que ser vivida de una manera, de un encuentro personal con Cristo, pero no a la fuerza, porque lo que usted dice, muchas veces por estar presionando o diciendo, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, de repente crece el hijo, la hija y no volvió a la iglesia, porque más bien lo espantamos. Sí, es que recordemos eso, lo que tú has dicho. La fe no es una camisa de fuerza. La fe es una virtud que se basa en actos espontáneos, en el sentido de la libertad. Yo decidí creer en Jesucristo. Yo decido esto. Por eso es fundamental el hecho de saber entender que en la familia tenemos que promover esto. El sentido de convencerlos, de convencer a los hijos, convencer al cónyuge y convencer a nosotros que la Eucaristía es el mejor camino para celebrar la fe. Convencernos que orar en familia, que meditar la palabra es una riqueza. Todos convencidos de eso. Entonces, ¿qué sucede? Entonces se vuelven actos espontáneos. Y eso es lo que afianza el ir descubriendo cada quien su vocación. Y esos pequeños actos de familia son tan importantes. Yo recuerdo sus predicaciones allá muchos años atrás sobre eso de aconsejar a la familia, digamos, volver al comedor, algo tan básico. Es decir, la familia ahora, la mamá hace la cena, luego cada quien agarra su plato, se va para el cuarto, pero tener ese encuentro en ese segundo altar de la casa es muy importante porque ahí nosotros nos vemos, nos escuchamos, obviamente sin este aparatito, ¿no? Que no nos esté distrayendo. Correcto. Pero creo que también cabe como un buen hábito también para poder descubrir si hay vocaciones en nuestro hogar también. Sí, es que el momento de compartir los alimentos tiene que ser basado, en primer lugar, en un momento como una oportunidad de fraternizar. Sí. Es lo primero, de compartir, de comunicarnos. Y luego entonces generar espacios de diálogo abierto, ¿verdad? Y promoviendo ahí también sutilmente el tema de la vocación. Yo creo que la vocación tiene que ser establecida como un diálogo sin que genere, para nosotros los padres, sin que genere una expectativa de que voy a tener un hijo sacerdote y voy a una hija religiosa. No, sino una expectativa de apoyar en el camino de la vida a este hijo, a esta hija, para su proceso de realización. Entonces, en la medida de los encuentros, de los diálogos, de los momentos espirituales que se viven en casa, abona, ayuda para que los hijos descubran el llamado de Dios para sus vidas. Así es. Y bueno, muchas veces Dios pues se vale de cualquier situación. Correcto. Sirven estos pequeños actos, estos pequeños hábitos, porque también se trata de construir pequeños hábitos buenos, le llamo yo. Sí, les digo yo a mis hijos muchas veces, cuando tienen dificultades, sobre todo nosotros hacemos los laudes los domingos y conversamos de lo que les pasa en la escuela y todo, les digo, sean constructores de hábitos buenos, porque si solo estamos pensando en cosas que no nos edifican, pues ahí nos quedamos, como dicen, patinando. Pero entonces creo que las familias estamos llamadas a construir hábitos buenos a partir de ahora. El ejemplo que poníamos, simplemente sentarse a la mesa. Exacto. Ese es un gran encuentro familiar y bueno, por ahí pueden surgir las vocaciones.
Así que bueno, este ha sido este tema hoy de las familias promotoras de vocaciones. Vamos a una pausa comercial y seguimos en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios.